Imagina esto. Llevas meses con un dolor de espalda, que no termina de irse. El fisio te da el alta, vale, pero te dice, tienes que moverte pero con cuidado. Y buscando una solución, pues acabas en un estudio de pilates. Y te meten en una clase donde todo el mundo, da igual su condición, hace los mismos 100 ejercicios. ¿Te sentirías seguro? ¿O estarías pensando que a un mal movimiento vuelves a la casilla de salida? Es que esa sensación de vulnerabilidad es real, totalmente. Y es justo el punto de partida de nuestra charla de hoy. El Pilates es una herramienta potentísima, sí, pero eso de café para todos no siempre funciona, sobre todo cuando hay lesiones de por medio. Exacto. Y para explorar esto bien a fondo, nos hemos metido de lleno en una entrevista muy reveladora con Caroline Berger de Femini, que es, una de las mayores expertas en Stott Pilates de Europa y fundadora de un estudio de referencia en París. Y ella nos da las claves de una formación especializada que está cambiando las reglas del juego, Injury and Special Populations, o ISP para abreviar. Así es. Y el objetivo que nos marcamos es entender qué hay detrás de estas siglas, ¿no? Vamos a ver por qué un instructor de Pilates necesita algo más que saberse de memoria un montón de ejercicios. Y cómo este enfoque, que es mucho más profundo, está construyendo un puente que es fundamental entre el mundo del fitness y el de la rehabilitación. Vale, pues vamos a empezar por el principio. La formación estándar de Pilates, ya sea en suelo o con máquinas, es muy completa, ¿no? Para enseñar a gente que en general está sana, pero, como decíamos, la realidad de un estudio es otra cosa. La gente llega con su historial. Claro. Operaciones, dolores crónicos, hernias discales, de todo. Y esa es la brecha, justo ahí. Caroline Berger lo describe muy bien en la entrevista. La realidad de los estudios está llena de lo que se llaman poblaciones especiales. Pues una mujer embarazada, alguien con una prótesis de cadera, un adolescente con escoliosis, una persona mayor con osteoporosis. O sea, no puedes aplicarles la misma receta que a un atleta de 25 años. Es de cajón. Pero una pregunta. ¿Un instructor que lleva ya años de experiencia no desarrolla una cierta intuición para esto? ¿Qué le aporta un curso como este que no le den, 10 años de práctica tratando con gente con todo tipo de achaques? Es una pregunta clave, ¿sí? Y la respuesta es que, la experiencia es fundamental, por supuesto, pero la intuición necesita una base científica para ser realmente segura y eficaz. Lo que esta formación especializada añade es, en una palabra, finura. Es pasar de la intuición a la precisión, de pensar, creo que este ejercicio le irá bien, a saber, sé por qué este ejercicio, con esta modificación concreta, es el más adecuado para esta fase de su recuperación. O sea que no se trata de conocer más ejercicios. Para nada. Se trata de entender mejor el cuerpo que tienes delante. Exactamente. La entrevistada pone un ejemplo clarísimo con la lumbalgia crónica. Un instructor con toda su buena intención podría pensar que hacer ejercicios de flexión de columna es bueno para ganar movilidad. Pero si no entiende conceptos como la microinestabilidad vertebral, podría estar, sin querer, empeorando el problema. Para. ¿Qué es eso de la microinestabilidad? Pues, imagina la columna como una torre de bloques, de las de los niños. Lo que la mantiene estable son, por un lado, los ligamentos y, por otro, una red de músculos muy profundos. Piensa en el transverso del abdomen como una faja natural que nos aprieta y protege la zona lumbar desde delante. Y en los multífidos como unas pequeñas cuerdas muy potentes que unen las vértebras por detrás, dándoles estabilidad a cada nivel. Si esa faja y esas cuerdas no funcionan bien, la torre de bloques se vuelve un poco inestable. Y un movimiento de flexión mal controlado puede ser como empujar esa torre y ¡zas!, provocar dolor. La formación ISP te enseña a leer esa situación y a trabajar primero para reactivar esa musculatura profunda. Vale, entiendo. Entonces, la base de todo esto es un conocimiento mucho más profundo de la biomecánica. Y aquí es donde la entrevista se pone de verdad muy interesante, porque introduce dos conceptos que parecen ser los pilares de este enfoque: form closure y force closure. Suenan un poco técnicos, ¿no? Lo son, pero la idea en el fondo es muy intuitiva. Pensemos en una articulación, por ejemplo, la pelvis. El form closure, o cierre de forma, es la estabilidad que viene dada por la propia estructura. Es la estabilidad pasiva, la forma en que los huesos se encajan perfectamente, como un puzzle, la tensión de los ligamentos que lo sujetan todo,
La pelvis, por ejemplo, tiene forma de anillo y eso ya de por sí le da una estabilidad inherente. Es la arquitectura de nuestro cuerpo. De acuerdo, lo pillo. El form closure es la arquitectura, como los cimientos y las paredes de un edificio. Pero ¿qué pasa si esos cimientos están un poco tocados por una lesión? No sé, un esguince que ha dejado un ligamento algo laxo. Exacto. Justo ahí es donde entra en juego el force closure o cierre de fuerza. Si la estabilidad pasiva está comprometida, necesitamos una estabilidad activa, y esa la proporcionan los músculos, las fascias y el sistema nervioso. Se contraen en el momento justo y con la intensidad adecuada para, digamos, abrazar y proteger la articulación. Siguiendo tu analogía, si los cimientos flaquean, el force closure sería como el equipo de obreros que entra a reforzar la estructura con puntales y cables tensores. Qué buena imagen. Entonces, el trabajo del instructor ya no es solo enseñar un ejercicio y que se vea bonito, No, sino que es dirigir a esa cuadrilla de obreros. precisamente. Un ejercicio como el puente sobre los hombros deja de ser un simple subir y bajar la pelvis. Se convierte en un análisis constante. ¿El cierre de forma de esta persona está comprometido? Y si es así, ¿cómo activo su faja abdominal y sus glúteos, su cierre de fuerza, para que el movimiento sea seguro y estabilizador en lugar de dañino? Te cambia por completo la manera de mirar y de enseñar. Un momento, para. Porque en la entrevista se menciona algo que a mí de verdad me ha volado la cabeza. Se dice que una lesión no es solo un tejido dañado, sino también un sistema nervioso que ha aprendido a protegerse, a veces demasiado. Es que esa es la otra mitad de la ecuación, la dimensión neuroemocional. Una lesión, sobre todo si ha sido dolorosa o ha durado mucho tiempo, puede dejar una especie de cicatriz en el cerebro. El cerebro crea un mapa motor alterado y empieza a asociar ciertos movimientos con el peligro, y de ahí surge el miedo a moverse, la kinesiofobia. Me estás diciendo que el trabajo es tanto psicológico como físico. Totalmente. Se reeduca una red completa. Por eso en este enfoque se trabaja mucho con la lentitud, con la respiración, con la atención plena. La instrucción cambia radicalmente. Ya no es un venga, sube la pierna más alto. Recuerdo un caso que leí sobre una mujer que tras una mala caída era incapaz de levantar el brazo por encima del hombro. Físicamente estaba recuperada, no había nada roto, pero su cerebro había asociado ese movimiento con el pánico. El trabajo durante semanas fue enseñarle a respirar mientras simplemente imaginaba el movimiento, sin hacerlo. Y poco a poco su sistema nervioso fue entendiendo que ya no había amenaza. La instrucción se convierte en un deja que tu cadera flote, observa qué sientes en la espalda, respira en esta zona. Como dice Caroline Bircher, el instructor se convierte en un educador del sistema nervioso. Esto es fascinante, la verdad, pero me surge una duda importante. Con todo este conocimiento sobre biomecánica, el sistema nervioso, las fases de curación, suena muy bien, pero ¿no hay un riesgo aquí de que el instructor, digamos, se pase de listo? ¿De que empiece a creerse fisioterapeuta y acabe haciendo más mal que bien? ¿Dónde está la línea? La entrevista es increíblemente clara y tajante en este punto. La respuesta es un no rotundo a convertirse en terapeuta. La formación ISP no crea fisios ni médicos. Lo que proporciona es lo que ella llama una cultura paramedical ampliada. Una cultura paramédica ampliada. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que te da las herramientas para entender el diagnóstico que trae un cliente de su médico, para saber qué significa discopatía L5S1 o condromalacia rotuliana, te permite hacer las preguntas adecuadas y, sobre todo, te enseña a reconocer tus propios límites. Una parte crucial de la formación es la responsabilidad ética, saber cuándo un cliente necesita volver a su médico o a su fisio, porque algo no va bien. El objetivo no es diagnosticar, jamás, sino entender. O sea, que en lugar de ser un lobo solitario, el instructor se convierte en una pieza más del equipo de salud de esa persona. La descripción que se usa es perfecta, un eslabón valioso en el continuo de la readaptación. Es ser el puente ideal entre el alta del fisioterapeuta y la vuelta a una vida activa, normal o a una clase de pilates convencional. El fisio hace la rehabilitación aguda y el instructor ISP se encarga de la siguiente fase, la de reincorporar el movimiento funcional, seguro y eficiente en el día a día. Ponme un ejemplo de cómo se ve esa colaboración en la práctica. ¿Cómo cambia la conversación con un fisioterapeuta? Cambia radicalmente. Imagina que un fisio te deriva a un paciente.
Un instructor sin esta formación podría decirle: no te preocupes, le haré trabajar en el reformer para que coja fuerza y se sienta mejor. Es vago, ¿no? No inspira mucha confianza. Suena un poco a confía en mí y ya está. Exacto. En cambio, una instructora con formación ISP puede tener una conversación como esta. He visto el informe. Empezaremos trabajando para restaurar el force closure de su cadera, principalmente en cadena cerrada, para mayor seguridad y con un foco especial en el control pélvico. Evitaremos grandes amplitudes de movimiento al principio. Cuando lo consideres oportuno, según su evolución, podemos empezar a introducir trabajo excéntrico más dinámico. Vaya, es que es pasar de hablar de sensaciones a hablar de estrategias. El fisio sabe exactamente qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer y que habláis el mismo idioma. La confianza se dispara. Y eso es lo más importante para la persona que está en medio. Siente que todo su equipo de salud está coordinado y trabaja en la misma dirección. Eso psicológicamente es potentísimo para la recuperación. Vale, entiendo el nuevo rol como puente con el fisio, pero quiero llevarlo al terreno al día a día en el estudio. Si yo soy ese cliente con una prótesis de cadera, del que hablábamos, ¿qué voy a notar de diferente en mi instructor? ¿Cómo cambia su forma de hablarme o de corregirme después de esta formación? La transformación es profunda y el cliente la percibe al instante. El instructor pasa de centrarse en la forma externa, en lo macro del ejercicio, las repeticiones, la estética del movimiento, a observar las microreacciones. Desarrolla un ojo casi clínico. Se va a fijar en si al levantar una pierna compensas mínimamente con el hombro contrario, en si tu expresión facial cambia y denota esfuerzo, en si tu patrón de respiración se altera. Y supongo que la relación también cambia. Ya no es tan directiva. Yo sé lo que te conviene y tú ejecutas. La relación se convierte en una co-construcción, en un diálogo horizontal. Es un constante. Yo te propongo este movimiento. Siente cómo responde tu cuerpo. ¿Qué notas? Comunícamelo. Y juntos ajustamos. Para alguien que viene de una lesión, este enfoque le devuelve el poder, la autonomía y la confianza en su propio cuerpo, que es algo que a menudo se pierde. En la entrevista se menciona algo que me pareció curioso. La utilidad de esta formación para atletas de élite. Uno tendería a pensar que esto es solo para gente con lesiones graves. Es una observación muy inteligente, porque es contraintuitiva, sí. Pero piénsalo, un atleta de alto rendimiento es, en realidad, una población de riesgo. Su cuerpo es una máquina de altísima precisión, sometida a un estrés brutal y repetitivo. Un tenista con su hombro de saque, un futbolista con sus aductores, acumulan microlesiones y desarrollan desequilibrios y patrones de compensación para poder seguir rindiendo a pesar de las molestias. Claro, aprenden a jugar con dolor, como se suele decir. Y eso es una bomba de relojería. La formación ISP le da al instructor las herramientas para ser un detective de esos desequilibrios, para identificar y corregir esas pequeñas fragilidades antes de que se conviertan en la lesión grave que aparta al atleta de la competición durante meses. Es una herramienta de prevención y optimización del rendimiento de un nivel altísimo. Mirando hacia adelante, Caroline Berger sugiere que no tener esta formación podría llegar a ser un problema para la credibilidad de un instructor. Se está convirtiendo en un estándar de facto. Pues todo apunta a que sí. A medida que la población envejece y la gente es más consciente de los problemas musculoesqueléticos derivados de la vida sedentaria, los clientes son más exigentes. Ya no buscan solo una clase agradable, buscan profesionales cualificados que entiendan sus problemas y puedan dialogar con el sistema de salud. Por tanto, esta formación se está convirtiendo en un sello de calidad y credibilidad que realmente diferencia a los buenos profesionales. Para redondear todas estas ideas, la entrevistada condensa el espíritu de esta formación en 3 palabras. Sí, y son 3 palabras muy potentes: lucidez, precisión y alianza. Lucidez para ser honesta, para mirar la realidad de los cuerpos lesionados sin filtros y, también, para reconocer los propios límites como instructora. Precisión porque cada ejercicio, cada indicación, deja de ser una receta genérica y se convierte en un gesto intencional, justificado por la ciencia y adaptado a la persona. Y alianza. La alianza con el cliente, que es el verdadero protagonista de su recuperación. La alianza con los profesionales de la salud para crear una red de cuidado coherente. Y la alianza con una misma, al trabajar con una conciencia y un propósito mucho mayores. En resumen, este análisis nos deja claro que una formación como la ISP eleva el Pilates,
Lo saca de la categoría de ser simplemente un método de fitness para convertirlo en una sofisticada herramienta de salud. Transforma la duda y a veces la inseguridad del instructor en un discernimiento preciso y el miedo a moverse del cliente en confianza recuperada. Exacto. Y nos deja con una reflexión final para darle vueltas. La entrevista describe el cuerpo lesionado no como un problema a evitar o un obstáculo a superar, sino como una historia que necesita ser entendida. La formación ISP te da las herramientas para aprender a leer esa historia con respeto y precisión. Y esto me lleva a una pregunta más amplia. Si este enfoque de alianza precisa frente al protocolo genérico es tan poderoso para la recuperación física, ¿en qué otras áreas de la salud, del aprendizaje o incluso del desarrollo personal podríamos aplicarlo para ayudar a reescribir historias de limitación y convertirlas en historias de capacidad renovada?